directora de Economía y Logística de Socolflores. Muchísimas gracias a todos los que están haciendo parte de esta sesión. Para nosotros es súper importante, como lo hemos venido mencionando, que todos estemos en la misma página, entendamos el impacto de las nuevas normatividades, cómo nos beneficia, cómo tenemos que prepararnos. Y para eso, la doctora Claudia Marín, directora de aduanas, nos va a acompañar en esta sesión. Con el permiso de ustedes, vamos a grabar esta sesión para las personas que no asisten o para que ustedes puedan también hacer un repaso de esta sesión. Entonces, en contados instantes, ya la doctora Claudia Marín estará con nosotros. Muchas gracias. No sé. Uy, pero entonces, ok. Bueno, es que a mí me gusta moverme por todas partes. Sí, yo sé. Pues si quieres yo te muevo y tú. Listo. Bueno, muy buenos días a todos. ¿No se oye? ¿Se oye? No. Buenos días, sí se oye. Ahora sí. Ahora sí se oye. Sí se ¿Aló? Hola, buenos días a todos. Buenos días. Se escucha, buenos días. Sí, yo lo veo muy bien. Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y tú? Bueno, muy bien. Bueno, voy a tratar de no moverme mucho. ¿Tú me Que yo tengo. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Sí me escuchan?
¿Se escucha? Bueno, muy buenos días a todos, muy bienvenidos. Agradecemos a Socolflores por seguir convocando a nuestros usuarios y aquí además tenemos a nuestros funcionarios de la seccional. Entonces, todos muy bienvenidos. También nos acompaña Liliana Pelufo, que es nuestra directora seccional. Entonces, pues vamos a dar inicio a nuestra reunión, pero lo que no entiendo es cómo voy pasando acá de acá. Si quieres, yo te ayudo. Ok, listo. Bueno, esta reunión es muy apropiada para seguirles contando y aprovechando que estamos aquí con nuestros funcionarios de la seccional, para irnos integrando para ver cómo es que vamos a seguir construyendo todo este tema de las nuevas reglas aduaneras. Lo primero que les quiero decir es que esta norma no va a empezar a regir este año, para que estén todos tranquilos. Vamos a seguir trabajando este año en lo que queda de la reglamentación, seguimos puliendo todos nuestros sistemas, ya ahorita en septiembre vamos a tener una primera aproximación del sistema, lo vamos a compartir con todos ustedes, pero pues lo que nos viene es un trabajo fuerte. Entonces voy a contarles un poquito como el antecedente de esta legislación para que pues todos entendamos el por qué y para dónde vamos. Bueno, entonces lo primero que conviene decir es pues de dónde salió esto. Y resulta que la entidad hizo unos estudios acerca de el contrabando. Hicimos unos estudios, hizo el área por allá de estrategia y analítica y con una serie de personas muy juiciosas se sentaron a mirar cuál era ese costo fiscal del contrabando y la evasión o la subfacturación entre los años 2011 y 2021. Esas cifras que ustedes ven ahí, pues son bastante dicientes. Y es que nosotros venimos haciendo una operación de determinada manera, pero si nosotros queremos tener resultados diferentes, pues vamos a tener que empezar a hacer las cosas también de manera diferente. Entonces aquí ustedes ven que el contrabando, o sea, las cifras más o menos llegaron aproximadamente a unos 6 billones de pesos. Sí, pero es que alguien tomó el mando, dame un segundo. No, es que dejar aquí alguien tomó el mando de la presentación. Lo estás compartiendo, ¿no? Sí, sí, ¿Con quiénes? con todo el Para auditorio. ocultar aquí estas notas. ¿Dónde está Brian? ¿Se ven las notas en la presentación? Sí, se ven. Ya. Listo. Bueno. Entonces, esas cifras, Ahí está. entonces esas cifras son bastante preocupantes. Tenemos casi un costo aproximado de 6 billones de pesos en evasión. O sea, esto es una cifra que es bastante alarmante. Y obviamente lo que nosotros queremos es empezar a cerrar esa brecha. Entonces, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo lo hacemos? Entonces, sí, tranquila. Si quieres, tranquila, yo voy. Sí, listo. Entonces, empezamos a analizar cómo es la operación actual. ¿Y cómo es la operación actual? Pues que simplemente las cargas llegan a los puertos o aeropuertos y luego transitan hacia unos depósitos habilitados, pero transitan con un documento de transporte o con una declaración de tránsito aduanero que tiene una información muy básica. Solamente tenemos información de los bultos, el peso y una naturaleza de la mercancía, porque en el documento de transporte siempre los transportadores dicen, dice contener, pero uno no sabe de verdad qué es lo que contiene esa carga o ese contenedor o ese pallet. Entonces, al ver estas cargas que están transitando por el país bajo control aduanero, en donde estamos pues bajo el riesgo de que esas cargas no sean las mismas que lleguen al destino, porque no todo tiene dispositivo de trazabilidad, entonces empezamos a ver que en realidad de verdad sí pasa, o sea, esas cosas sí pasan, que la mercancía se cambie en el camino,
que cuando uno va a ver en la inspección no es lo mismo que estaba informado en el documento de transporte. Esas cosas suceden en la vida real. Entonces, empezamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hace tiempo hicimos un piloto luego lo volvimos un programa permanente de declaraciones anticipadas y empezamos a mirar cómo la declaración anticipada no solamente genera unas eficiencias aduaneras, pues porque podemos hacer el control mucho más rápido, más fácil en los lugares de arriba, sino que también tiene una disminución en los costos logísticos, porque no se tienen que ir al depósito necesariamente, porque la operación se vuelve más ágil y empezamos a ver con esas empresas que había una cantidad de beneficios en todos los costos que tiene esa operación cuando hacemos la declaración anticipada voluntaria. Y obviamente se venía utilizando la obligatoria como una manera de control. Entonces, más que de facilitación, se veía como de control, pero realmente es facilitación porque eso permite poder observar las mercancías y poder tener un control más eficaz. Entonces, lo que hace la DIAN es control y facilitación, son las dos cosas, no podemos deslindarlo uno de lo otro. Lo que pasa es que la facilitación es un control inteligente, es cómo voy a revisar, qué voy a revisar, dónde lo voy a revisar. Entonces, viendo esta película, nos empezamos a plantear cómo sería si hiciéramos declaraciones anticipadas de manera obligatoria para todo. Obviamente, por la logística y por el tipo de las mercancías, por la naturaleza de las mercancías, hay cosas que sí no van a poder ingresar con una declaración anticipada. Entonces empezamos a pensar, bueno, en ese mapa, ¿cómo hacemos para que tengamos un control sobre cosas que sepamos qué es lo que se está moviendo por todo el territorio nacional? Entonces empezamos a pensar en la declaración anticipada. ¿Cómo es el proceso aduanero actual de una declaración de importación anticipada? ¿Y cuáles son los obstáculos que nosotros enfrentamos cuando empezamos a promover la declaración anticipada voluntaria? Entonces, hoy en día, la declaración de importación anticipada se presenta, obviamente antes de la llegada de la mercancía, las obligatorias pues con 5 días antes. Se hace el pago después de la presentación. Luego se actualiza únicamente la información que tiene que ver con los documentos de viaje. Esto es documento de transporte, manifiesto de carga. Y luego sí, vamos a la selectividad. Los sistemas nos informarán si es una inspección física, si es documental o si vamos a tener un levante automático. Y ya después de eso, pues obtenemos el levante y nos vamos. Esas declaraciones pueden tener hoy en día levante en el lugar de arribo o si no en el depósito, pero tienen un inconveniente y es que no podemos actualizar nada más dentro de las casillas de la declaración de importación y esto hace que pues sea poco flexible el tema porque sabemos que cuando la mercancía llega puede llegar menos, puede llegar más, puede no ser lo que yo creo que llegó, entonces tengo que hacer unas modificaciones y cualquiera de esas modificaciones hoy implican una corrección o una legalización y obviamente pues el pago de las correspondientes sanciones o intereses si hay lugar a ello. Y pues esto es muy complicado porque volver una operación que inicialmente iba a obtener un levante a que tenga que hacer una corrección, pues eso ya nos saca a todos de la fluidez de la operación. Entonces dijimos, vamos a hacerlo de manera diferente. ¿Y qué es lo primero que nosotros necesitamos ver o tener? Es algo que nos garantice que va a haber un monitoreo de esas cargas para que se puedan mover. Entonces aquí ustedes ven en la pantalla un slide una pieza publicitaria en donde estamos informando qué es lo que va a pasar con esas cargas que sí se van a seguir moviendo bajo control aduanero. No todo va a tener que tener levante en el lugar de arriba, pero sí va a haber un rastreo electrónico, es decir, los dispositivos de trazabilidad van a ampliar su espectro. Entonces, todo lo que no logre tener levante en el lugar de arriba, pues va a salir con estos dispositivos. Ya todos conocemos los dispositivos porque conocemos los tránsitos aduaneros y sabemos que se utiliza para los tránsitos aduaneros. Entonces, esto pues va a continuar siendo así y por eso pues es importante que sepamos que vamos a contar con este sistema para poder monitorear nuestras cargas. Lo otro es que, ¿cuáles son estas ventajas o estas
premisas con las que lanzamos el decreto 659. Pues primero tuvimos una larga conversación hasta que finalmente en mayo expedimos el decreto. Esto implicó ir a diferentes mesas de trabajo, implicó también el acompañamiento de la Procuraduría, los entes de control, o sea, hemos estado bastante acompañados en todo este proceso para expedir nuestra norma, lo cual ha hecho que busquemos de verdad fundamentos mucho más profundos, mucho más estables para nuestra norma. Entonces, en el decreto 659 generamos la declaración anticipada, no solo para la importación, sino también para el ingreso a las zonas francas, a los centros de distribución logística internacional y otros depósitos que van a manejar inventarios. Entonces, allí vamos a tener esa declaración anticipada. ¿Qué otra cosa nosotros introdujimos acá? La salida de la zona franca al resto del mundo con solicitudes de autorización de parque. Entonces ustedes dirán, bueno, y esto tan loco que se les ocurrió hacer SAE, que tan chévere que era con el formulario de movimiento de mercancías, eso sí era agilidad, eso sí era facilitación, pues resulta que eso podía ser muy atractivo para el que está en la zona franca, para el usuario, pero no era nada atractivo para el pobre transportador ni para la pobre DIAN, que tiene aquí todavía muchas toneladas de papel porque los manifiestos de carga pues tocaba hacerlos de forma manual y nosotros no podemos seguir teniendo trámites manuales. Eso impide la trazabilidad, eso pues es incómodo para cualquier usuario que hoy en día puede hacer todo online, tener que venir a traer unos documenticos para que la aduana le selle los documenticos y guardar papel, pues no, digamos que no estamos ya en esa posibilidad. No solamente es costoso, sino que además no es seguro. Si se pierde ese documento, pues las consecuencias son bastante complicadas. Entonces, tuvimos que ya tomar la decisión porque además el documento que ampara las mercancías realmente es el documento aduanero. No es un formulario de movimiento de mercancías al que por ficción legal le empezamos a dar mucho valor hace muchos años, pero realmente no nos ayuda en el control. El tener la interoperabilidad con las zonas francas es bueno para el control, pero el documento que ampara las mercancías no debe ser un formulario que ni siquiera es de la DIAN, eso es de las zonas francas. Entonces, tenemos que tener nuestro documento de aduanas, que es el DEX, la declaración de exportación. Lo otro que vamos a tener como cambios que los transbordos internacionales ya no pueden salir de los lugares de arriba. Hoy en día, lo teníamos hasta antes del decreto 659, esos transbordos podían salir a los depósitos públicos. Eso también va en detrimento del control. Entonces van a poderse quedar en el lugar de arriba, en los depósitos del lugar de arriba, si así lo desean, pero no salir de allí, porque pues es un transbordo, o sea, es una mercancía que ni siquiera se va a quedar acá, y haciendo pues comparación de las mercancías que llegaban acá a Colombia bajo esta figura y luego llegaban o se iban para otros países, resulta que lo que llegaba acá, viendo los documentos de transporte, no era lo mismo que terminaba llegando a España, Italia o a otros países en el resto del mundo. Y realmente esa es una alerta bien compleja porque entonces, ¿qué estaba pasando con esos transbordos por ahí? Pues estaban pasando cosas no muy cristianas. Entonces, esta fue una decisión también de control y además una petición de otras aduanas de por qué me llega de Colombia algo que nada que ver con lo que llegó a Colombia. Entonces, ahí también tuvimos que hacer ese cambio. Bueno, los dispositivos que ya les comenté y los escáneres que, si bien hoy en día o antes de la expedición del 659 estaba permitido, es decir, la autoridad aduanera, en virtud del decreto 21, tema de los de equipos de inspección no intrusiva para los puertos, aeropuertos y todas las demás entidades, ya existe para la DIAN, pero aquí quisimos como hacer mantener esa coordinación entre normas para que quedara muy claro que la DIAN en cualquier momento puede implementar sus propios equipos de inspección. Eso no quiere decir que le vamos a relevar la responsabilidad a esos lugares de arribo, ni a los puertos, ni nada, sino que nosotros vamos a poder operar nuestros propios equipos en casos necesarios, ir con unos equipos portátiles, hacer nuestros controles con nuestros propios equipos, porque van a ser administrados por nosotros y de propiedad de la DIAN. Entonces, esto ayuda a fortalecer el control. Los demás equipos, pues, tendrán que continuar siendo parte de ese control.
¿Qué otra cosa trae el decreto 659? Pues esto es una facilitación al comercio exterior. ¿Y por qué facilitación? Primero, la industria de astilleros, tal vez aquí en Bogotá no se conoce mucho porque esto se utiliza mucho más es en los puertos. Las naves y aeronaves están viniendo a ser reparadas en nuestro país y hay unos sitios, hay como unos muelles o como unos depósitos que esas industrias tienen para poder hacer esas reparaciones o acondicionamientos de esas naves o aeronaves y no estábamos siendo muy competitivos a nivel internacional. Porque imagínense que para eso, eso se podría dar también acá en el interior, en el modo aéreo, pero no es muy usual. Pero imagínense que aquí para hacer esa figura, el importador o el interesado tenía que habilitar unas instalaciones y además someter a un régimen de importación para perfeccionamiento activo de bienes de capital, que es una importación temporal, hacer una póliza, pedir permiso a la aduana. Entonces ese proceso es muy dispendioso. De hecho, el artículo que trae esa modalidad trae un parágrafo con toda una, o lo trae todavía, con toda una prosa larguísima de cómo hacer la operación y el parágrafo supuestamente es la excepción de la norma general. Entonces, es muy enredado hacer esa operación. Y eso que nosotros logramos hacerlo por el sistema, pudimos implementar por el sistema que se hiciera así, porque además también era un proceso manual. Entonces, todo esto lo convertimos acá en una figura súper dinámica porque ya esos lugares van a ser habilitados o se entienden habilitados como lugar de arribo con los permisos de las autoridades que hacen ese control, que es, por ejemplo, en el modo marítimo es el ADIMAR y aquí en el modo aéreo sería el Aerocivil, que les dan un tiempo de permanencia a esas aeronaves aquí en el país. Entonces, por ese tiempo, esa aeronave está ahí en ese lugar de arribo, ahí le hacen sus reparaciones, acondicionamientos y se va. Y no tiene que someterlo a importación, no tiene que hacer la póliza, no tiene que hacer todas esas cosas que diría uno tan horribles para poder sacar después su embarcación reparada. Entonces, eso es un incentivo importante para esa industria. También disminuimos los plazos para la expedición de las resoluciones de clasificación arancelaria de origen y de valor, que antes estaban en 3 meses, los redujimos a 2 meses. Entonces, nos estamos ajustando a tiempos mucho más benéficos para los usuarios y obviamente nosotros mejorando nuestros procesos internos para poder sacar esos actos administrativos a tiempo y que no tenga el usuario que esperar tantos meses o días para poder tener sus clasificaciones o sus determinaciones de valor o de origen y la definición de unidades funcionales también ajustada para que puedan hacer sus operaciones más fluidas. Mejoramos bastante todo el proceso de las mercancías decomisadas, apreendidas y en abandono. Este es un proceso bastante complejo para la entidad y de pronto les va a dar mucha risa lo que voy a decir, espero que no, pero si les da risa, tranquilos, se pueden reír. A la DIAN no le interesa quedarse con las mercancías. Eso puede parecer muy risible, pero de verdad no nos interesa, no nos interesa. Claro, por supuesto, si hay causales de aprehensión, pues nos toca hacer la aprehensión, pero el interés de la DIAN no es quedarse con la mercancía. Nosotros ni somos una tienda para poder ponernos a vender esas mercancías, no somos comerciales, esto no es un negocio comercial. A nosotros, ¿qué nos interesa? La plática. A nosotros sí somos, la DIAN es una dama interesada, le interesa la plata y necesita es el recaudo de los tributos aduaneros. Eso es lo que a nosotros nos interesa, que la gente cumpla con sus obligaciones aduaneras, nos pague los tributos y se lleve su mercancía. Porque la mercancía aquí abandonada, decomisada o aprehendida, nos está costando mucho dinero a todos los colombianos, a todos los que estamos aquí sentados. No solamente a la DIAN por tener que pagar por la custodia de eso, sino que lo que recaudamos por impuestos se nos va pagando la custodia de esas mercancías. O sea, eso no tiene ningún sentido. El sentido de los impuestos es poder cumplir con el fin social que tiene el Estado. ¿Y cuál es el fin social del Estado? Pues poder brindar los servicios públicos, sostener obviamente todo lo que implica manejar un país y pues todo, en eso contribuimos todos nosotros. Todos nosotros aquí somos contribuyentes, al menos del IVA. Aquí nadie puede decir que no paga impuestos, todos lo pagamos. Entonces, esa plática que se va en esa
disposición de mercancías nos cuesta. Entonces, por eso no es interesante para la DIAN quedarse con la mercancía. Lo interesante es poder recaudar rápido ese dinero. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, finalmente esas mercancías que tenemos ahí necesitamos salir de ellas pronto. Entonces se agilizaron y se mejoraron los procesos de disposición de esas mercancías para que puedan ser entregadas a las comunidades que lo necesitan. Entonces, pues de paso hacemos obra social con esas mercancías, pero pues esa no es la idea, o sea, esa no es la idea. Entonces, importante tener en cuenta eso para que pues ustedes también vean que al cumplir con las obligaciones aduaneras, ustedes se llevan tranquilos su mercancía y la DIAN no se tiene que quedar con eso. Y finalmente también introdujimos algunas mejoras en las definiciones, armonizamos un poco todo lo que tiene que ver con mercancía diferente y introdujimos un concepto de comportamiento esperado. Y muchas personas pues se han preguntado qué es eso del comportamiento esperado. Y básicamente eso tiene un génesis en nuestras normas civiles en donde decimos cuál es la conducta que yo espero de un administrado frente al cumplimiento de las normas. Entonces ahí introdujimos eso, que es lo que hace es que si se cumple con ciertas conductas, como por ejemplo al poder hacer la trazabilidad de las cargas, poder anunciar la información, poder completar la información, tener las cosas al día, esperamos que eso sea así. Si no es así, no tiene una sanción, o sea, la diferencia de una infracción con un comportamiento esperado es que no va a ser sancionable ni pecuniariamente, ni le vamos a cancelar la habilitación, ni nada de esas cosas, pero sí va a afectar su perfil de riesgo. Entonces, una persona que no se comporta como uno espera, pues uno ya lo empieza a observar, como cuando su esposo llega muy tarde por las noches, todas las noches. Uno empieza a observar qué está pasando por ahí, será que se está entreteniendo, el jefe no lo deja salir temprano, entonces uno empieza a preguntarse cosas primero bastante comunes. El jefe no lo deja salir, tiene mucho trabajo y ya luego uno empieza a investigar qué es lo que está pasando hasta que de pronto llega a otra conclusión. Entonces, es perfilar ahí un poco al usuario que no está emitiendo esos comportamientos, que no me está informando, no me está enviando la información a tiempo, que no está dejando hacer la trazabilidad, que el transportador cuando va a zarpar no me está anunciando qué es lo que va a traer o para dónde lo va a traer. Entonces, esas cositas lo va marcando y es que simplemente la gestión que hace el sistema para cuando se va a revisar la carga, pues seguramente le va a salir inspección física para poder observar a ver qué fue lo que pasó. Y inicialmente tomémoslo como un acompañamiento que de pronto quiere hacer la entidad para poder encauzar en debida forma esas operaciones, o sea, que no se nos salgan como por otros lados, porque cada vez que alguien se quiere salir del camino, pues empieza a generar un ruido que no es necesario, sino que si todos cumplimos con las obligaciones de manera eficiente, pues vamos a tener un perfil bueno de riesgo y no lo vamos a estar revisando todo el tiempo, igual que al marido. ¿Bien? Otra cosa bastante importante que tenemos para ustedes es esta apertura a nuestros horarios y el trabajo 7x24. Es un compromiso que tenemos que asumir todos, nosotros los funcionarios, los usuarios, los importadores, los exportadores, las aerolíneas, los camioneros, o sea, absolutamente todo el mundo. ¿Y por qué razón? Porque nosotros vamos a estar ahí haciendo la operación, pero si no hay quien retire la carga, pues no estamos haciendo nada. Si no está en el ICA y el INVIMA, pues tampoco estamos haciendo nada. Si no está también antinarcóticos, pues tampoco. Entonces es algo que tenemos que empezar a pensar entre todos cómo dinamizarlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y le hemos pedido a las seccionales que empiecen a trabajar en sus áreas, empezar a extender un poquito los horarios, porque nadie empieza a trabajar 7x24 de un día para otro. O sea, esto no es que digamos a partir de mañana 7x24. Entonces, es algo que esto tiene que empezarse a generar, es una cultura, ¿no? Entonces, todo el mundo aclama los 3 turnos, que estemos todos todo el tiempo disponibles, pero entonces nadie va a la inspección después de X horas. Entonces, no se trata de eso. Entonces, casi que lo vamos a hacer un poquito medio forzado, porque nosotros somos los que vamos a empezar a extender los horarios de comparecencia. Entonces, eso va a impulsar, no se sientan obligados, sino más bien impulsados, estimulados
a empezar a trabajar un poco más temprano, un poco más tarde. Y yo recuerdo, por ejemplo, en pandemia empezaron los hospitales a trabajar unas cosas interesantes. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que alguna vez me pusieron una cita a las 2 de la mañana para un examen. Pues uno en la era normal me decía, pero ¿cómo se le ocurre? Esa no es una hora. Ay, pues resulta que todas las horas son aprovechables. Entonces, podemos trabajar a la luz del día, eso es chévere, pero también podemos trabajar por la noche, podemos hacer inspecciones a las 2, 3 de la mañana, a las 4, a las 5, y podemos hacer operación aduanera todo el tiempo. Eso, por eso les digo que puede que sea al principio un poco forzado por nosotros, pues nosotros lo vamos a incentivar, pero todo el mundo tiene que empezar a pensar cómo lo va a hacer internamente en sus empresas, para que podamos todos empezar a tener esa costumbre, esa cotidianidad y que eso se vuelva, que eso se vuelva ya algo normal, o sea, que podamos saber que tenemos, que no se vuelva el horario extraordinario que tengo que avisarle a la aduana, sino que es normal trabajar un sábado, es normal trabajar un festivo y así. ¿Se imaginan que no trabajáramos, por ejemplo, que no hubiera disponibilidad de vuelos en horas que son no hábiles? Pues eso sería muy loco. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad de las 8 horas diarias no funciona, ya no funciona más, y menos para esto que viene. Entonces, por eso va a ser tan importante poder hacer la operación 7x24. Algunos puntos básicos que nos han preguntado mucho, que hay bastante desinformación, obviamente hay mucha expectativa, pues porque todavía no tenemos la resolución reglamentaria, pero algunos mitos y leyendas que se han generado alrededor de la legislación que expedimos con el 659 es, por ejemplo, que vamos a acabar con el régimen franco. Eso no es cierto, el régimen franco continúa, pues o sea, no podemos desaparecer las zonas francas. Las zonas francas son lugares muy importantes para nosotros. Entonces, pues va a continuar el régimen franco. Lo que pasa es que va a ingresar la carga con una declaración de ingreso hacia las zonas francas, pero continúa el régimen franco común y corriente, sin ninguna alteración de Buenos nada. días, ¿cómo estás? ¿Conmigo? Sí. Bien, lo otro es que la DIAN va a inspeccionar el 100% de las mercancías. Eso es imposible. No vamos a inspeccionar ni ahora ni nunca el 100% de las mercancías, porque pues primero tendríamos que estar los 13.000 funcionarios inspeccionando cargas y pues eso no es operativo, o sea, nadie tiene la capacidad operativa para eso. Lo que vamos a hacer es mejorar nuestro sistema de riesgos para que realmente vayamos y cuando inspeccionemos es porque seguramente vamos a encontrar algo que modificar, corregir, arreglar, pero no para que inspeccionemos al 100%. ¿Que vamos a prohibir las preinspecciones para los importadores? Pues tampoco, eso es un derecho que tiene el importador o el declarante. Hacen sus preinspecciones porque esa es la garantía de que puedan verificar que sus cargas llegaron completas, que no les llegó de más, que les llegó lo que sí era. Pero si ustedes están muy confiados con que su proveedor les envió lo que sí era, pues no necesitan hacer la preinspección, o sea, tampoco es obligatorio. Es una potestad que tiene el importador o el declarante de hacerlo o no hacerlo. Lo otro es que los lugares de arribo van a colapsar. Pues seguramente colapsan si no hacemos la operación 7x24, si no sacamos rápido la carga o si no le damos una válvula de escape para poder enviar esas cargas, y ya les voy a explicar en el flujo cómo funciona. Entonces, evidentemente sí hay unas preocupaciones de espacios aquí en el aeropuerto y eso lo estamos resolviendo. Ya nos hemos ido a revisar áreas posibles con la Agencia Nacional de Infraestructura, hemos estado mirando con OPAIN para tener también como unas bodegas en donde podamos nosotros tener la carga, por ejemplo, esa que va a quedar en abandono, pero no va a colapsar la operación. No van a colapsar los lugares de arribo si todos hacemos lo que nos corresponde. Entonces, también tenemos la posibilidad de decretar la contingencia operativa. Gracias. La contingencia operativa en caso de que veamos que pueda llegar a colapsar. Bien, que vamos a eliminar el transporte multimodal, los tránsitos y los cabotajes. Pues tampoco.
el transporte multimodal continúa siendo lo mismo que hemos conocido toda la vida. Lo que pasa es que en la mitad, pues tiene que hacer su proceso aduanero para luego continuar con su otro medio de transporte y llevarlo hasta el lugar de destino. Pero no va, o sea, no podemos, digamos, eliminar eso. Eso es un tema que está en el Código de Comercio, el transporte multimodal y demás, no va a ser eliminado. ¿Qué va a pasar con los tránsitos? Y ahora cuando les explique el flujo va a ser un poco más claro, que los tránsitos, muchos ya no van a ser necesarios, porque con la declaración de ingreso o de importación, ese es el documento que yo voy a amparar mis mercancías hasta donde tenga que ir. Y que el SIGA no va a poder recibir todas las declaraciones anticipadas. Pues bueno, tampoco es cierto, así nos quedáramos con el SIGA de por vida, tampoco es verdad, porque son el mismo número de declaraciones que presentamos hoy, solo que es tipo inicial o tipo anticipada. Entonces, pues no hay cómo colapsar el sistema por el volumen de las declaraciones. Pero además les tengo una buena noticia y es que al SIGA, pues ya el SIGA no sigue. Creo que ese chiste lo he hecho en todas partes. El SIGA ya no va más. El SIGA lo que va a hacer es que se va a pagar porque este sistema que estamos construyendo está en otro ambiente, en otra plataforma, en donde vamos a poder hacer todos esos ajustes y todo ese diseño de lo que requerimos nosotros para esta operación. Y el SIGA pues ya va a darse, mejor dicho, le vamos a sí de verdad a dar su cristiana sepultura. Haremos ese día una fiesta, los invitaremos a todos. Porque ya de verdad ese sistema que fue muy bueno en su momento y que nos ha prestado el servicio y que tiene muchas cosas, pues ya no resiste más actualizaciones, ya no resiste más modificaciones, es muy difícil trabajar en esa plataforma que ya es tan vieja, entonces tenemos que hacer el cambio. Bien, ¿qué más hay ahí? Ya. Bien. Ahora sí, este es el flujo, no sé si se ve muy bien. ¿Qué? ¿Cómo quedan las que no vean? ¿Cómo queda de qué? Sí. Igual, normal, siguen siendo ellos. ¿Qué va a pasar? Que todos tienen que, no hay excepciones por tipo de usuario, o sea, todo el mundo tiene que presentar la anticipada. ¿Qué va a pasar con uno que presentan la anticipada? Pues que lo demás sigue igual, va a tener todo automático, entonces él no va a tener inspecciones, va a hacer su pago consolidado, pero va a ser exactamente igual, no tiene excepción, pero él sigue siendo, además teniendo su prelación para la operación. Si hay una inspección, pues él va a tener una, digamos, como la boleta del que pasa primero, ¿sí? Algo así. Bueno, este es más o menos el flujo de la operación. Obviamente aquí falta pues el detalle ya cuando lo tengamos más aterrizado en la resolución. Pero digamos que básicamente esta es ahí lo hemos pintado, esta es como la parte gráfica de lo que les he explicado. ¿Y qué cosas adicionales les voy a decir? Bueno, primero que pues la declaración se tiene que presentar con 48 horas de anticipación a la llegada. Eso no tiene nada que ver con que el trayecto sea corto o sea largo en los tiempos de los tránsitos de los medios de transporte. ¿Y por qué razón? Porque el transporte es una cosa y la información que yo cargo en la declaración anticipada pues va por otro camino. Es decir, que yo puedo ir presentando mi declaración desde mucho antes, no solamente 48 horas. De hecho, en visitas que hicimos aquí al aeropuerto, a las bodegas de las aerolíneas, pues nos enteramos de que las aerolíneas tienen información de la carga que va a llegar con más de 48 horas de anticipación. O sea, eso no es que la carga llegó de sorpresa. ¿Qué sí pasan? Urgencias de repuestos y de cosas que tienen que llegar para las aeronaves, o para las fábricas, pero ahí hay otras eficiencias aduaneras, por ejemplo, como las entregas urgentes, y obviamente pueden utilizar ese tipo de figuras, y hay unas excepciones para las anticipadas cuando se trata de ese tipo de mercancías, pero en general yo sé 48 horas antes lo que voy a comprar. Salvo que yo quiera hoy comprar en Amazon alguna cosa y quiera que me llegue hoy mismo, pues obviamente, como es tráfico postal, eso es otra figura que también está exceptuada. Entonces, hay que cambiar un poco como la mentalidad de que tengo que pensar en las 48 horas más los trayectos cortos, que de Panamá aquí hay 1 hora, entonces que ya no voy a cumplir con las 48 horas. No, son dos cositas separadas
que yo puedo manejar. Una cosa es la reserva que hago en el buque o para la aeronave para poder montar mis cargas en los medios de transporte, y otra la información que tengo que contarle a la aduana de lo que voy a traer. Entonces se presenta esa declaración y el módulo de carga que ustedes conocen hoy no tiene ningún cambio, es igualito, continúa el proceso de carga, el aviso de llegada, la llegada, el descargue, el informe de descargue e inconsistencias, o sea, todo lo de carga sigue siendo igual. Y dentro de los términos de permanencia en lugar de arribo, que son 2 días en aéreo, 5 días en marítimo, pues tengo que actualizar la información. Bueno, no, o sea, si es necesario la actualizo, si no, no. ¿Y qué voy a poder actualizar? Ya no solamente los documentos de viaje, sino que voy a poder actualizar todas las casillas de la declaración de importación, todas, y de la declaración de ingreso. Todas se van a poder actualizar de manera entonces podamos obviamente hacer esto eficiente. ¿Qué pasa si nosotros no actualizamos nada? Pues que ya se cumple como ese tiempo y pues obviamente ya no se le va a permitir después de determinado momento actualizar más, sino que ya continúa con el siguiente. Con el siguiente, por favor, me ayudan allá con los micrófonos. Ya, no, porque me silencio yo también. Bueno, listo, gracias. Entonces, esa actualización es muy importante porque es la oportunidad que yo tengo de modificar toda la información que tenga en la declaración sin pago de ninguna sanción. Es decir, aquí es casi como póngase al día con todo lo que se tiene que poner al día en la información para que no tenga ninguna repercusión, ahí sí de verdad con una corrección. Entonces, actualizo, por eso no le llamamos corregir la información, le llamamos actualizar, para que el término no nos lleve al régimen sancionatorio que está contenido en el decreto 920. Bien, ¿qué sucede después de que yo actualizo? Entonces ya someto al sistema de gestión de riesgos, o sea, a la selectividad, y el sistema me va a decir si me autoriza o no me autoriza el pago. Fíjense que el pago ahora pasa al otro lado después de que me hagan la inspección. O sea, antes lo hacía, o lo estoy haciendo hoy en día, aquí después de que presento la declaración, ahora me voy a ir un paso más allá después de la selectividad. Entonces, el inspector o el sistema me va a decir, ok, le autorizo el pago. Y aquí, ojo, tengo dos opciones. Cuando me autorizan el pago, sea porque el sistema me lo autoriza o porque el inspector así lo resuelve, yo puedo hacer el pago en el lugar de arribo e inmediatamente obtengo el levante y salgo con mi mercancía, lo que hoy conocemos como un descargue directo, ¿no? Entrega directa al importador. O simplemente me puedo ir a un depósito, a cualquier depósito de todo el país, me voy con mi declaración que ya me autorizaron el pago, ya no hago una declaración de tránsito, me voy con ese documento y me voy a ese depósito porque de pronto yo no quiero pagar en ese momento. Entonces me voy al depósito y allá termino, dentro de lo que me queda de término de almacenamiento, allá termino mi proceso aduanero. O pago ahí y me lo llevo. ¿Cómo se traslada? Con ese documento y con los dispositivos de trazabilidad. Si yo me voy a ir sin levante del lugar de arriba, me tengo que ir con un dispositivo de trazabilidad porque todavía está bajo control aduanero. Recuerden que hasta que no tenga levante no está en libre disposición, entonces me tengo que ir con esos dispositivos. Si el inspector en la diligencia de inspección física o no intrusiva o documental me genera alguna controversia, pues ahí sí no es si yo quiero, sino que me toca irme a un depósito. Y me voy al depósito con la declaración, con el acta de inspección que ordena el traslado al depósito, y me voy al depósito también con un dispositivo y allá termino de resolver mis controversias. Entonces, fíjense que ahí también obligamos a que se vayan al depósito y así no colapsamos los lugares de arriba porque no les vamos a permitir quedarse ahí resolviendo nada. No, irse para allá no, salvo que la controversia me genere una corrección que implique mayor pago de tributos o las sanciones que ya están en el 920. ¿Sí? Exactamente.
Están haciendo otras preguntas. Sí, ahorita lo miramos. Entonces, me voy para allá. Si tengo la controversia, la termino de resolver. Tengo el mes de almacenamiento, que es prorrogable por otro mes. Entonces, allá tranquilo, termino de resolver mi asunto con la aduana. Y, por favor, logre obtener su levante y váyase. Váyase con su mercancía. No me la vaya a dejar allá en abandono. Sin embargo, ¿qué puedo hacer en cualquier momento? Cuando una declaración no tiene levante, todavía no se entiende sometida a ningún régimen y puede ser reembarcada. Lo mismo que puede llegar a quedar en abandono, pues si yo no logro obtener el levante. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro porque esa parte sigue como está hoy en día. Las consecuencias de no hacer nada, de no obtener el levante, pues es el abandono y simplemente pues así nos vamos. Gracias. Y en 5 marítimos. Sí, señor. Inicio un trámite de tiempo. Exacto. Ahorita voy a explicar lo del nuevo abandono. Lo mismo sucede acá con las declaraciones de ingreso, que son las que ya les conté en lugares de arribo para las zonas francas, CDLIs, depósitos de transformación de sable y otros depósitos que van a tener ese control de inventarios. Entonces aquí el flujo es exactamente igualito, solamente que no hay liquidación de tributos aduaneros, no hay lugar a pago, mejor dicho, no hay pago de tributos aduaneros, entonces es lo único diferente. Y aquí el inspector o el sistema lo que le va a autorizar no es el pago, sino le va a autorizar el ingreso. Entonces él se va con esa autorización de ingreso para esa zona franca o CDLI o demás. Y si tiene algún tema que subsanar, pues se va para la zona franca y allá lo termina de subsanar. Entonces ahí es importante también tener en cuenta que este documento ya realmente nos va a traer un inventario de mercancías. Entonces las zonas francas, los grupos de zona franca de la entidad van a poder controlar mucho mejor ese inventario que ingresa a la zona franca. Entonces ya va a ser mucho más fácil poder ver qué fue lo que entró a la zona franca, cómo fue que allá se hizo la transformación o lo que se vaya a hacer en la zona franca, cómo se produjo ese bien y finalmente cruzarlo con lo que luego sale al resto del territorio o con lo que va a salir hacia el resto del mundo. Entonces ahí es importante tener esa información clara. Es un inventario que además le va a servir a la misma zona franca porque ellos hoy en día no tienen ese nivel de detalle en sus inventarios. El usuario operador no sabe qué es lo que ingresa. Ingresa peso y bultos, pero no sabe a ciencia cierta cuántas unidades, qué es su partida. O sea, las partidas que yo pongo ahí es como indicativa, pero no es nada, digamos, ajustada a la realidad en muchas ocasiones. Entonces ahí, digamos que ese es el flujo de esta operación. Lo mismo son las 48 horas de antelación, entonces no tiene ningún enredo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito como de esa parte de carga que nos implica a nosotros. Como no modificamos ni los tiempos ni nada de la operación de carga, entonces ¿desde cuándo yo cuento esos 2 días o 5 días para presentar mi actualización y hacer todo el proceso? Pues después de que termina la etapa de carga. Entonces fíjense que no es que en 2 días el transportador tiene que hacer su operación y nosotros también y todo el mundo actualizar. No son 2 días para eso. Son 2 días, pero a partir de que el señor encarga me finalice el descargue, me presente el informe de inconsistencias, entonces ahí hay un tiempo que la mercancía va a estar ahí sin que se estén agotando o se estén consumiendo esos 2 días o 5 días. Ese aviso de llegada y el descargue y el informe, pues lo hace el transportador. Ahí vemos que la declaración anticipada es antes de ese aviso de llegada. Y finalmente, este tema del reconocimiento que hoy tenemos y que muchas veces escuchamos muchas quejas de, bueno, pero es que si me revisaron en carga y ahora me revisan también en importación y ahora cuando salgo aquí después de la malla, también ahí me están revisando. Entonces vamos a volver más eficiente ese control, porque vamos a reducir ostensiblemente el reconocimiento de carga porque ya no lo vamos a necesitar. ¿Qué pasa? Que nosotros, como vamos a hacer la operación en el lugar de arribo, vamos a estar concentrados, todos los funcionarios en lugar de arribo. Obviamente tendremos operaciones muy puntuales que revisar en zona franca, por ejemplo, lo que va a salir con una declaración inicial desde allá o un depósito
muy esporádicamente, porque si ya te revisé en la puerta, pues no tengo que ir al depósito a volver a mirarlo. Miraré documentalmente si me cumpliste con los vistos buenos o requisitos o las controversias que hayamos generado, pero ya no voy a ir a mirar físicamente. Entonces yo voy a tener a todos mis funcionarios, a todos mis inspectores en lugares de arribo, lo mismo va a hacer el ICA, el INVIMA, ya nos hemos sentado con ellos en mesas de trabajo para poder alinear esta operación. Todos en lugar de arribo podemos hacer un control único, más eficiente, más productivo y menos desgastes para todos en la operación. Entonces ya carga no se va a ir a revisar primero la carga, luego otra vez el inspector, sino que la carga, por ejemplo, los grupos de carga van a poderse dedicar a cosas mucho más eficientes. Cuando aterriza un avión que no presentó y cargó y descargó sin haber presentado su manifiesto, pues ahí hay una causal de aprehensión. El grupo de carga está para eso, o sea, para controlar de verdad ese tipo de situaciones y no para estar revisando si el pallet está roto o no está roto, si la carga llegó bonita o llegó, o si cuántos bultos eran. Eso ya, porque si voy a permitir actualizar toda la información de la declaración, pues ya no tiene sentido que estemos perdiendo tiempo revisando carga. Obviamente, no es que estemos renunciando al control, eso sí hay que dejarlo claro. En cualquier caso de una alerta, pues obviamente tendremos que ir a revisar cosas muy puntuales. Bien. Esas actualizaciones de las declaraciones anticipadas se pueden hacer durante todo el transcurso del tránsito, bueno, sí. O ¿De cuál tránsito? el tránsito ya sea... Mientras llega el medio de transporte. Porque Eso es un tema que vamos a especificar en la resolución, porque depende de lo que eso nos implique informáticamente, que tú puedas estar haciendo actualizaciones o si es una sola actualización una vez que ya está la mercancía acá, pero tú ya tienes en la cabeza o ya estás revisando que si te está llegando completo y demás. Esa parte sí la vamos a resolver próximamente con la resolución. Si se puede hacer varias o solamente una. cuanto al Lo sacamos a la parte de Polo ya Valencia. no necesitaríamos que los documentos de transporte debieran estar bien. Ya no necesitaríamos. O sea, ya todo es estar directo. En principio todo es descarga directo, ya no necesitaríamos que dijera descarga directa, exactamente, porque todo es la operación en lugar de arriba. Por público componente adicional, pues la carga Ahorita vamos a ver eso porque eso es un tema que también estamos analizando. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, yéndonos allá al tema del abandono, de la permanencia en lugar de arriba. Si yo tengo mi carga, allí tengo ya mi informe, actualicé mi declaración, la de ingreso, la de importación, me sometí a la inspección. Esa inspección, por supuesto, suspende los términos, como lo suspende hoy en día, mi término de almacenamiento y mi término para estar aquí en el lugar de arribo. Hago toda mi autorización y demás, y pues puedo salir de ahí, ya como les dije en el flujo anterior. ¿Qué pasa si la persona no hace absolutamente nada? No presenta la declaración, no actualiza, no presenta ni siquiera la declaración anticipada extemporáneamente, pagando su sanción del 1% del valor FOB por no haber presentado la anticipada. Si no presenta ni siquiera una inicial, mejor dicho, si deja la carga ahí sin nada, ahí sí, y pasan los 2 días o los 5, ahí va a ocurrir el abandono legal de la mercancía. El decreto no previó ninguna posibilidad de rescate en este momento. Obviamente estamos en unos estudios, obviamente usted sabe que tenemos a nuestro nuevo director empapándose de todos los temas y estamos revisando un tema que vamos a ver cómo va a poderse solucionar esto por los espacios, por una serie de cosas también logísticas del área nuestra de logística que tiene que estar implementado para poder recibir ese tipo de cargas. Pero ¿por qué esa sanción aparentemente tan dura pues quedó así? Y es porque definitivamente lo que les hablaba del comportamiento esperado, pues yo espero que el que trae una carga a Colombia pues haya presentado su declaración, porque pues en principio uno no, pues algo que a uno lo quieran sorprender de cumpleaños y le manden una carga que nadie le notificó, pues pudiera ser, pero pasa en la vida real, no pasa solamente en Netflix, toca también tener en cuenta eso. Si llegan cargas que no fueron anunciadas,
pues hay unos temas comerciales que tiene que resolver el transportador, pero ese no es un problema de las autoridades. Ese es un tema que si llegó sin anunciarse y el importador no sabía, nadie sabía, ese es un tema que tienen que resolver los privados, no es un tema del resorte de la DIAN, pero sí queremos ver cómo podemos solucionar un poco el impacto que esa medida pueda tener. Pero, y además, ¿por qué? Porque se supone que si estamos dando todas estas facilidades y la premisa, porque esto es una instrucción del gobierno nacional, de la presidencia de la República, si la premisa es que nada salga de los puertos y aeropuertos o pase el cruce de frontera sin una declaración, si ese es el pilar de este decreto, pues mal haríamos en dejar que la carga, que nadie le hizo nada, pasarla a un depósito para que allá se rescate. Entonces, eso iría en contravía de la filosofía que se planteó en esta legislación. Entonces, por eso la medida aparentemente tan ruda, pues realmente pues tiene una razón de ser. Sí. La mercancía, por decir algo, que la persona proveedora le envía una mercancía no pedida y llega al lugar de arribo. Esa mercancía pues obviamente no va a estar exportada por el importador y fuera de eso va a quedar un poco grande y fuera de eso pues, no va a tener capacidad para ser nacionalizada. Entonces, en ese evento, la norma que contempla para la destrucción establece que va a estar en INVIMA, va a estar en ICA, en el lugar de arribo, que se supone que debería, la norma prevé destrucciones de mercancías inmediatas que pues a la fecha no están reguladas. A la fecha están las destrucciones abreviadas con procedimientos inmediatos, que esto no existe. Entonces, la consulta es qué hacen con esas mercancías. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Depende de la mercancía si realmente es objeto de destrucción o no. Eso es un tema que también tiene, ahí tienen que estar las autoridades sanitarias conectadas con nosotros para poder definir esos temas. Pero acuérdate que hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de rescatar dentro del mes de abandono. Pero si no llega anunciada y el transportador no la manifestó, eso es una aprehensión y decomiso inmediato. O sea, una mercancía que llega sin documentos de transporte está inmersa en una causal de aprehensión. Y el tema de las destrucciones es un tema que tendríamos que empezar a hablar ya con las otras autoridades para poder agilizar ese tema y no quedarnos con esas mercancías ahí que no van a tener ninguna salida. El decreto 65 tiene reglamentado esas destrucciones inmediatas como abreviadas. Correcto. La DIAN no tiene solo potestad para la mercancía abandonada, decomisada o aprendida. Más, mientras pasa el término de almacenamiento que es un mes, estas mercancías están generando detrimento a la salud y no hay forma de correcta. Así es. Ahí tenemos que meterle un poco la mano a esa reglamentación. Y esa reglamentación tiene que ser diseñada también por nuestra área corporativa, que es la que se encarga de esas mercancías que quedan ahí sin que nadie las reclame. Esa es una muy buena observación. Yo complementando este tema, el sector productor nos con el ICA el tema de las interceptaciones. Entonces, el ICA intercepta un cargamento, pero la conclusión final no es ni en 2 días, ni en 3, es hasta 8 días. Pueda que en la mayoría de los casos nos toca destruir, pero en otros casos, ¿qué pasa si no toca destruir y la queremos nacionalizar? Ya está la DIAN la requiere. Sí, ese es un tema que estamos revisando precisamente porque, y ese es un tema que no es de ahorita, ¿no? Ese es un tema que ha existido toda la vida, que sí, por ejemplo, hablando del término de almacenamiento, no solamente del término de permanencia en lugar de arribo. Y es que precisamente esas autoridades tienen unos términos que no suspenden los nuestros. Entonces tenemos que empezar a trabajar conjuntamente con esas otras áreas de gobierno para poder unificar y poder nosotros contemplar que si el ICA o el INVIMA hacen una intervención o hacen una cuarentena o hacen cualquiera de esas medidas que ellos toman, una medida sanitaria, que nosotros permitamos que aduaneramente eso suspendiera los términos. Pero eso ha tenido de todas maneras debate ya bastante complejo porque pues obviamente si interrumpiera los términos de aduanas, pues es una mercancía que tenemos ahí sin resolverla hasta que la otra autoridad resuelva. Entonces es algo que tenemos que coordinar también entre autoridades, pero gracias por la observación.
para pedirles en el tema de metodología, es que no estoy escuchando las preguntas. ¿Verdad? Entonces, o se acercan el micrófono o las dejamos al final. Gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, aquí un poco el resumen de lo que les dije. La sanción que hay por no presentar la declaración o presentarla de forma extemporánea y poder continuar con el proceso es el 1% del valor FOB. Esa infracción está en el decreto 920. Nosotros no la podemos tocar con nuestro decreto de aduanas. Recuerden que ese es un decreto ley, no, nadie puede tocar esas infracciones. Y la infracción es esa, el 1% del valor FOB y continúa su proceso. De manera que no hay tal que es el 200% ni nada de esas cosas y que la declaración no produce ningún efecto. Nosotros nos cuidamos de contemplar en el régimen que las declaraciones presentadas, así fueran extemporáneas y demás, pagando este 1%, producen todos los efectos. Entonces no hay causal de aprehensión. Luego no le vamos a decir pongan la disposición y entonces ahora como ya no está, entonces que el 200%, o sea, ese hilo conductor se ve interrumpido y no es cierto. O sea, quiero que se vayan con eso en la casa. No es cierto porque no se da la consecuencia de dejar la declaración sin efecto. Al haber contemplado esa figura jurídica, pues no hay causal de aprehensión, luego no nos vamos hacia allá en el tiempo para que haya ese tema del 200%, entonces para que tengan también la tranquilidad en ese punto. Y bien, como el tiempo es corto en televisión, con esto termino la presentación. Ahora sí, vamos a dar unos 15 minutos para terminar de responder preguntas. Entonces, como sugirió Carolina, si quieres vamos a leer un poco las preguntas que están acá en el chat y que son poquitas. Uy, mentira, son un montón. Y vamos dando respuesta y luego les damos la palabra acá, ¿vale? Entonces, ahí hay una pregunta, es que no veo de cerca, sino de lejos. Ahí dice, no dice nada. Ahora dice, Pero yo te la doy. espera. Ah. ¿Qué pasa cuando la línea naviera? ¿Qué pasa cuando la línea naviera no envía la documentación pertinente como certificación de fletes antes de las 48 horas, teniendo presente que la certificación de fletes es la base del pago? Pues ahí ya realmente este es un tema que es una de las situaciones más complicadas que tenemos con las cargas. Y les quiero decir una cosa, puede ser que algunas agencias navieras o algunos agentes de carga no expidan la certificación de fletes antes de la llegada de la mercancía, pero en todo caso sí cuando llegue. Entonces, esa información se puede actualizar y pues se reliquida obviamente todo lo que corresponda al valor al valor SIF para poder liquidar los tributos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vamos a tener que ser más juiciosos y más exigentes porque como para las declaraciones anticipadas obligatorias hoy en día sí lo pueden hacer. Entonces, esto, hemos tenido unas reuniones interesantes con ellos en donde hemos descubierto que es un tema con el que se juega bastante. Es un tema que toca empezarlo a alinear ustedes con sus proveedores para que puedan tener esa documentación, porque digamos que la cotización de los fletes puede variar de un mes a otro, pero de una semana a otra posiblemente no mucho. Y de todas maneras se puede actualizar la información, lo cual les daría el tiempo de que llega la carga y actualiza la información de los fletes cuando ya esté acá. ¿Qué pasa si llega sin aviso y no tienen declaración? Pues ya lo dijimos, puede presentar una declaración extemporánea o una inicial pagando la sanción del 1%. ¿Se puede hacer la preinspección en la zona franca? No, todo se tiene que hacer en el lugar de arribo. La preinspección se hace en el lugar de arribo. ¿Es posible con una buena planeación? Sí, muchas gracias, Miriam. Gracias. Lean todos, por favor. Sí, se puede hacer. Se puede. ¿Qué pasa con las cargas de material vegetal que son interceptadas? Ya la contestamos. La presentación de la SAE, quien figura como exportador debe realizar cuando se trata de una empresa extranjera.
son muchas empresas extranjeras. Bueno, eso lo vamos a regular también un poco porque en la 97 quedó pendiente como parte de este tipo de operación. Entonces vamos a sacar esta parte en la resolución que ya habíamos publicado y que está próxima para salir. Ahí vamos a reglamentar esa parte. Cada inspector tiene criterio propio. Pues bueno, no, cada uno tiene criterio propio. Pero sí lo que trabajamos aquí, lo que estamos trabajando, y creo que Liliana ha hecho aquí, quiero resaltar esa labor que ha hecho de poder unificar, y eso es una tarea que hacemos todos los días, porque si yo les pregunto a ustedes de qué color ven la pared, cada uno me puede dar un color diferente. Entonces tenemos que empezar, seguir trabajando en lo mismo. Para eso nosotros tenemos reuniones, vamos dando directrices, vamos resolviendo inquietudes entre nosotros, porque entre nosotros como funcionarios surgen discusiones, diferencias de criterio, y lo importante es que aquí tratemos de encaminarlo a que sea tan clara la norma, a que sea tan claro el proceso, que no haya lugar a esas discusiones, pero siempre estamos expuestos a ello. Y para eso tenemos las diferentes instancias. Si el inspector, usted está contento con lo que dijo el inspector, pues tiene la instancia del jefe, la directora seccional, la dirección de aduanas, o sea, hay muchas instancias en las que uno puede también tener darse ese debate. Entonces, pues, obviamente ahí tenemos que tener esa claridad. Donde no hay lugares de la zona primaria. Bueno, en el ejemplo que ponen de Ipiales, en los cruces de frontera, tenemos hoy en día, y va a continuar así, habilitadas unos depósitos a donde allá llega la carga y allá hacemos la operación de inspección, porque no podemos obstaculizar la vía. Entonces, esa figura sigue siendo la misma. Estamos trabajando para podernos vincular con los gobiernos vecinos, a ver cómo hacemos como hacen en Centroamérica. A mí me parece que Centroamérica tiene, es de verdad un ejemplo, y yo los invito a que lo revisen, porque ellos hacen la inspección, las dos autoridades conjuntamente, o antes de cruzar la frontera al otro lado, cuando va a ingresar aquí a Colombia, o aquí en Colombia cuando las cargas salen para allá. Bueno, allá entre esos países han avanzado un montón y de verdad son un ejemplo para nosotros. Y yo creo que es hora ya de que nosotros en la región empecemos a liderar ese tipo de estrategias. Porque si yo paso la línea aquí, el puente Rumichaca, hago la inspección allá donde la vía es mucho más amplia, allá reviso todos los documentos, pues ya es simplemente ingresar y actualizar en el sistema ese ingreso. ¿Pueden repetir las preguntas? No. Y listo. Esta también sí se Si revisa. se liquida, ya los impuestos no estarán pagos de acuerdo a la normativa, es decir, no hay sanción en ese caso puntual. ¿Cómo así? Ah, bueno, claro, aquí ya entendí la pregunta. Entonces, supongamos que no tenemos la certificación de fletes en ese momento y yo ya tengo una liquidación, digamos, inicial. Cuando yo actualizo la información de la valoración porque me valió, por ejemplo, la información de los fletes, en ese momento actualizo la información y se me actualiza la liquidación de los tributos aduaneros y no hay ninguna sanción. Por eso les decía, se llama actualización. Actualizo y me actualiza todo, y ya con eso sí, ya me someto a la selectividad. Ahora, si el inspector determina que están mal liquidados los tributos, ahí sí, lo siento, pero te corresponde la sanción si llego a definir que hay un mayor valor a pagar. Obviamente, ahí sí ya corresponden las sanciones por efectos de la corrección, no por la actualización. La actualización la puedo hacer en cualquier caso. ¿Qué pasa con las cargas aéreas de flor que llegan parcializadas? De pronto te lo explico. Ahí. La mayoría de las aerolíneas, sobre todo en temporadas, no tienen los cupos suficientes y necesarios para enviar el volumen de flor que se requiere. Entonces, lo que hacen las aerolíneas, ¿sí me escuchan? Es parcializar la carga. Entonces, Pero de ingreso. de ingresos, o sea, de importación. Entonces llega a Ecuador, por decir algo, tenían pensadas 3.000 cajas y no las envían de una por cupos, sino que las van enviando de a 1.000, de a 2.000, que así hacia aquí. Esperar a que llegue toda la carga para poder manejar, pero entonces eso va a incrementar los tiempos. A veces no llega el mismo día, llega el día siguiente.
Pero es porque hacen un solo manifiesto. Porque hay un solo despacho y por capacidad de cupos. Y Sí, ya tienen los si bancos. quiere un poco de Espera, Diana. Mandan en diferentes embarques porque no hay espacio, pero acá el tema es que normalmente usted planea un solo fitosanitario de origen y un solo en destino. Entonces, normalmente, si uno tuviera diferentes documentos de transporte en fitos, pero ni siquiera eso, porque esa decisión la toma a última hora el transportador, porque dependiendo de la capacidad que tiene para embarcar, dice, por ejemplo, de las 3.000, Y el voy fito únicamente solo me siempre caben paga 1.000. un informe. Entonces, normalmente hay un solo fito, entonces normalmente uno tiene que esperar a que llegue la totalidad, porque llegan diferentes manifiestos, para usted presentarle al ICA un solo embarque, y a veces pasa más de 2 días. Entonces, una de las tantas posibilidades que ustedes deben contemplar es, ¿qué vamos a hacer? Porque obviamente llega el primer parcial, no puedo hacer nada porque no me ha llegado el total, yo anticipé el total del embarque, tengo que esperar que me va a llegar un solo fito, ¿sí? Y apenas tramité un solo Y el fito fito acá, no puede ser que parcial. no se puede parcializar por temas de ICA, entonces a veces, digamos, que también en ese nuevo proceso, si empiezo tarde, pues también voy a terminar tarde el proceso. Entonces, digamos que si me llegó durante los 2 días hábiles que tengo después de manifestada la carga, pues obviamente tendría posibilidad. Si no me llega, ¿qué voy a hacer? Porque obviamente entraría en Pierdes el abandono fito. la mercancía. Pero el fito no tiene que corresponder a la totalidad del embarque. Debe, digamos, corresponder, que es para cuando llegue el total de la mercancía, pero digamos que a veces si yo, por ejemplo, hiciera 2 fitos, tampoco sé la aerolínea que me va a embarcar porque esas son decisiones a último momento. Entonces, una de las grandes inquietudes es qué va a pasar. Pues claramente va a pasar es que pierdo la mercancía si no me llegan los 2 días. Claramente porque al sol de hoy no hay otra opción diferente, ¿sí? Pero me imagino que es el tema de las posibilidades que se podrían tener porque obviamente yo, y parte de la pregunta, no sé si cuando me toque el turno, es un poco, doctora Claudia, es con base a que la DIAN entendemos perfectamente, inclusive el tema de la anticipada, si nos tenemos que ajustar y nos vamos a ajustar porque es prácticamente, si eso va a ayudar a que el contrabando se va a, pues digamos, a disminuir, pues bienvenido. El problema gravísimo que está es no sé, imagino que en la mente de ustedes, pero en la mente de nosotros, pues no nos cabe que pasemos de 90 días con posibilidad de rescatar a 2 días en aéreo y a 5 marítimos. O sea, Sí, eso esa la parte verdad es la que, que estamos y que revisando. obviamente en el mundo eso no existe, obviamente porque también parte de esto, doctora Claudia, es que casi que con este modelo induce a todo el mundo a decir cualquier cosa, porque obviamente es usted inicie con algo, inclusive hasta con falta de documentos, porque obviamente usted en este momento, cuando hablamos del tema de la anticipada, usted, digamos, hace una anticipada, muchas veces con documentos reales, ¿sí? Pero Ya, usted en el momento de actualización, así sea un poco más restringido el tema de modificar, pero usted no hace nada hasta que no tenga los documentos, usted tiene 90 días para hacerlo, con pago de rescate, digamos 30 días, pedimos 30 días adicionales, pero en ese momento usted no paga un peso, ¿sí? Y entonces, obviamente, usted en ese tiempo hace la operación cuando tenga la documentación y la información adecuada para no incurrir en un error, pero pasar a que en este momento, si usted no hace nada en 2 días, pues sencillamente pierde la mercancía, entonces usted lo que va a hacer es colocar, como yo le digo en las conferencias, casi que barrabasadas, porque es eso mejor a perder la mercancía. Presentar sin documento, porque en muchos de los casos el documento puede que los exportadores a veces no saben que necesitamos tantos requisitos en la factura y de pronto la mandan sin un término, sin una moneda. Entonces necesitamos obviamente en este momento esperar para poderla presentar, evitando una sanción por falta de documento de soporte. Y en este nuevo modelo, si usted no hace nada, en 2 días pierde la mercancía. Entonces, casi que es mejor pagar un montón de plata digamos, en temas de pagar extemporáneos, si es antes de o después de, o caer en sanciones de falta de documentos soportes, o caer en sanciones de colocar cualquier cosa porque no la tenemos en el momento, pero eso es más barato que perder la mercancía. Y yo sé que usted también lo tiene clarísimo, porque lo hemos dicho en todos los escenarios, yo sé que tampoco usted tiene la culpa, ¿sí? Obviamente fue su decisión. Y yo sé que la DIAN ya aterrizó y ya sabe que está
a punto de cometer un error gravísimo. Y sobre todo, y yo sé cuando dice la doctora, es que es un mito que no vamos a perder la mercancía, pero es un mito, pero la realidad es diferente, porque sencillamente 2 días no es suficiente. En muchos de los casos, obviamente, el sector agricultor, cuando hablan de 7 por 24, en las conferencias decimos que estamos casi a 3 horas en este momento de cumplir las 24 horas. Nosotros trabajamos realmente casi 24 horas. Sí, las agencias de aduanas, de carga, tenemos establecidos en los aeropuertos casi turnos de 24 horas en este momento. Entonces, para nosotros es algo muy cercano a la realidad. Y muchas de las cargas actualmente, por ejemplo, en el aéreo nosotros lo hacemos en un día, el marítimo tenemos cargas pereceras y máquinas las sacamos en 2 días. Entonces, digamos que ese tiempo, en el escenario favorable, cuando todo está perfecto, seguimos igual porque, sobre todo el sector agricultor y muchos que necesitan la carga para mañana es tarde, pues casi que al contrario, con las 24 horas a las que no tenemos, podemos ajustar y sacarlas horas antes. Y bienvenido, o sea, porque realmente también hay cosas muy buenas del nuevo decreto. El tema del pago es lo máximo, o sea, la verdad en general, y creemos y aplaudimos que al final eso puede ser un tema para realmente ayudar al proceso. Entonces, es un poco la conclusión, la triste realidad, porque realmente cuando escucho la presentación y yo sé que los beneficios es espectacular y se presenta diferente, pero deberíamos empezar ¿qué hacemos para no perder la mercancía en 2 días? Y ya después, bueno, el resto de la presentación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, realmente súper importante esto que nos acabas de comentar. Y sí, por supuesto, recuerden que les empecé la conferencia diciendo, esto no va a entrar ya, precisamente porque estamos alineando todas estas cositas que se van viendo pues ya en la vida real. Y estamos más o menos con el cronograma que tenemos, estamos pensando que esto puede entrar a regir después de abril del próximo año. O sea, vamos a tener un tiempo para, si hay que hacer ajustes de los que haya que hacer, ya haciendo pruebas y haciendo las verificaciones y haciendo los pilotos y haciendo todo, porque tenemos que probar sistema. Nosotros tenemos que venir a que nuestros funcionarios se aprendan a manejar ese sistema al derecho al revés, los sistemas también con ustedes actualizar sus sistemas. O sea, todo esto tiene un trabajo bastante arduo en lo que queda del año, más lo que se viene en el primer trimestre del siguiente año. Entonces, primero no está escrito en piedra, segundo, no, tampoco vamos a estallar la operación, pues porque no nos conviene que se estalle la operación, porque si se estalla allá, se estalla acá. Y se acuerdan que yo les dije que la Diana era una dama interesada. Pues necesitamos que ustedes hagan la operación, tengan muchas utilidades para que nos paguen los impuestos. Entonces, o sea, aquí no se trata de ahogar a nadie, ni de acabar la operación a nadie, todo lo contrario. Pero obviamente sí fortalecer el control, que es lo que necesitamos, porque es que el contrabando, la subfacturación, la evasión, la elusión, todos esos términos, todo eso va en detrimento del país. O sea, eso nos afecta a todos. El contrabando nos afecta a todos porque el contrabando pues viene de manos negras, oscuras, de temas de lavado de activos, de narcotráfico, de trata de blancas. O sea, eso toca demasiadas fibras sensibles de la sociedad. Entonces, todo aquel que pueda favorecer ese tipo de cosas, pues está yendo en detrimento de sí mismo, porque todos somos colombianos, todos necesitamos tener, digamos, la tranquilidad de vivir en un país pues que ataca estos flagelos, eso nos lastima a todos. Uno cree que cuando compra algo más barato en San Andresito y de contrabando no le está haciendo daño a nadie. Uno sí está haciéndole daño a mucha gente. Le está haciendo daño a todos esos niños que también se roban y se llevan y hay trata de blancas. Y toda esa plata, todo ese blanqueo de capitales llega por acá. Nosotros estamos en ese sentido, digamos que de acuerdo. A ese Sí. focus, no a la gente que realmente... De acuerdo, pero ¿qué pasa? Que tenemos que hacer unas normas generales y obviamente tenemos que empezar a especificar temas en las operaciones, tenemos que ir ajustando las cosas en la medida en que vamos probando esto. Esto es nuevo para todos, para ustedes, para nosotros. Y alguien me decía, no, es que la DIAN le va a salir muy barato y la DIAN va a ahorrar costos. No, la DIAN no va a ahorrar nada.
Al contrario, la DIAN va a tener que pagar, claro, pagar los funcionarios con sus recargos nocturnos, con sus horas extras, con todo lo que implica tener una operación como estas. Pero qué satisfacción o qué vamos a tener a cambio, mayor control, más seguridad. Es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar. Y yo creo que voy a cerrar con esto, diciéndoles tenemos que seguir pensando cómo construirlo. Ya esto es, o sea, este es el carro que ya se prendió y vamos, todos nos tuvimos que subir a ese bus. De pronto ahí en el camino, entonces ya le vamos poniendo el aire acondicionado o abriendo las ventanas o mirando cuál es el camino más fácil para llegar allá, pero es algo que tenemos que construir entre todos. O sea, esto no lo va a construir la DIAN sola. Esto lo construimos con ustedes, lo construimos con los funcionarios que están aquí de cara a la operación. Esto lo construimos con las otras autoridades, lo construimos con los gremios. O sea, esto no es que la DIAN se lanzó al vacío con esto, no. Esto es un tema bastante, que le falta bastante trabajo. O sea, aquí empezamos el trabajo arduo. O sea, ya sacamos el decreto, que era como lo más complejo. Ya sacamos esa parte, ya dimos el primer paso y tenemos que seguir subiendo la cuesta y cuando ya estemos arriba ya todos diremos, bueno, ok, aquí este es el producto que logramos entre todos. Y esa resolución que está en construcción, que incluso los gremios fueron con nosotros a mesas de trabajo, a través de los gremios están llegando ya las propuestas de normas que quieren o que debemos tener en cuenta para incluir en esa resolución, que ya está, digamos, bastante afinada. Ahora nos toca esperar hasta mañana tienen plazo. Entonces, ahí van a estar todas esas cosas. Todas estas reuniones que hemos hecho, nosotros tomamos nota y empezamos, porque ustedes son los que conocen su operación. Eso que tú nos acabas de decir es verdad. O sea, por ejemplo, eso, si el fito no me sale o si no es parcializada o en fin, esos son temas que tendremos que ajustar nosotros en la reglamentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y cómo nos vamos a poner de acuerdo con el INCA o el INVIMA para que podamos hacer todos la misma cosa y no un vía crucis allá, otro allá y otro acá. O sea, vamos a hacer uno solo. Exactamente. Si vamos a hacer vía crucis, hagamos uno solo y tratemos de pulirlo lo mejor posible. Entonces, creo que esto, digamos, tiene todavía mucha tela para cortar. Vamos a seguir trabajando con nuestros funcionarios ya un poco más presencialmente, empezar a mirar cómo permear, porque esto lo podemos entender, digamos, nosotros los que estuvimos participando en cómo y peleando allá, que así no, que así sí, pero nuestros funcionarios que están en la operación son los que van a salir allá de verdad a enfrentar en el campo las diferentes circunstancias que se presentan, ¿no? De qué pasó, que si está su partida sí es, que si no es decir, esto todo tiene que permear hacia abajo en toda la entidad y lo mismo en las organizaciones, gremios, empresas, agencias. No son los gerentes los que tienen que salir expertos en esto. Pues qué rico se aprenden, pero es el operativo el que tiene que saber muy bien lo que está haciendo. Porque adicionalmente ese operativo va a venir a enfrentarse aquí, a hacer su operación y el funcionario aduanero pues tiene que ejercer un control y tiene que tener un buen interlocutor. No una persona que no tenga ni idea qué es lo que vino a hacer y que solamente llama por teléfono a ver cómo solucionar las cosas. O sea, ahí tenemos un trabajo inmenso y tenemos que hacer encuentros aduana-empresa en donde les podamos contar a ustedes su agencia o su tramitador o quien sea, no sabe qué es lo que está haciendo. Entonces, ahí tenemos un trabajo enorme por hacer. Entonces, creo que todos estos detalles que ustedes nos cuentan de su operación son los que tenemos que meter en nuestra resolución y prever como todas esas angustias. Pero, ¿qué pasa? Que tampoco podemos meter en un decreto y en una resolución todos los casos habidos y por haber. No, nosotros tenemos una norma general y luego ya, digamos, con cosas puntuales de la operación, en nuestros instructivos para la operación, ahí vamos ya aterrizando un poco más esa filigrana. En ese orden de ideas, doctora, pues por un año. En ese orden de ideas, y gracias por esa apertura que nos estás diciendo, porque estamos muy preocupados y en varias reuniones que estamos teniendo, sobre todo aterrizando el tema del sector floricultor, que estamos hoy acá. Hay muchas inquietudes por la naturaleza de nuestro negocio. En alguna parte yo te comentaba el tema. Para exportación, nosotros hoy tenemos un manejo especial de parte de la DIAN con el tema de las globales, de las áreas globales, donde manejamos información provisional, y eso es una ayuda inmensa y una facilitación a las exportaciones nuestras.
que para importaciones debería figurar casi que igual, porque es el mismo proceso de una exportación a una importación si lo hablamos en términos de naturaleza del Que negocio. tuviéramos una declaración Correcto, global. como algo que tuviésemos una declaración global o algo, no sé, pensémoslo, como tú dices, están abiertas a estos temas para poderlo mirar. Por decir algo, en los descargues directos, que es el 95% del sector floricultor que manejamos para flor cortada y collares, el tema, cuando nosotros tenemos selectividades físicas, que no son muchas, gracias a Dios por un tema, pero cuando hay, nosotros ya sabemos, la carga se demoró, nos tocó pasar la depósito. Eso ya es claro. Cuando hay una selectividad de inspección física, toca llevar al depósito porque no alcanzan las 48 horas. Entonces, ¿cómo vamos a manejar hoy si todo va a manejarse así? Y en cualquier momento las inspecciones pueden darse. Y más si nosotros como sector floricultor en las importaciones vamos a cambiar casi que el 50% de la información. ¿Por qué? Porque están las inspecciones en origen del ICA o de las entidades fitosanitarias de allá, que solo en el momento de entregar la carga es cuando hacen la inspección y pueden bajarnos cajas o pueden subirnos cajas en ese momento. Entonces, ¿qué cambia eso? Cambia valores, cambia cantidades, cambia todo, que es lo que realmente importa en una declaración. Porque obviamente las descripciones y los productos se mantienen en su mayoría, a no ser que nos rechacen un producto completo, que también ocurre. Entonces son temas que nos preocupa si esas actualizaciones van a afectar nuestros niveles de riesgo, porque eso sí, te lo digo hoy, nos preocupa porque eso se maneja todos los días, hay cambios, ¿sí? Y son por la naturaleza del producto, no porque queramos hacer algo que sea indebido, al contrario. Entonces, no, yo creo que la invitación es, estamos aquí como Azocolflores, nos ponemos contigo como si necesitan hacer pilotos con el sistema, con el sector floricultor, aquí estamos para hacerlo. Tenemos las agencias de aduanas nuestras pues trabajando 100% para ayudarles y siempre hemos estado dispuestos para poderles colaborar. Nos gustaría hacer parte de los pilotos antes de que entre a producción para saber si nuestra operación, que es tan compleja y tan ágil hoy día, pues no vaya a tener inconvenientes. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. En efecto, tenemos que trabajar en... Yo pensaba que eran las flores de acá las que se ven. Se parece. Me acerco mucho. Bueno, esa información, por supuesto, es muy valiosa y lo que les digo, o sea, no podemos en el decreto contemplar absolutamente todas las particularidades de una operación específica, pero sí en la resolución aterrizaremos muchas cosas. De todas maneras, en importaciones hay una declaración que se llama declaración con datos provisionales. También se utiliza. De pronto hay que explorar las figuras que tenemos, que es que no las conocemos y no las usamos muchas veces por falta de conocimiento. En aduanas, en la parte de importaciones hay declaraciones con datos provisionales que luego se cambian a definitivos sin lugar a pago de sanciones. O sea, hay unas eficiencias aduaneras que a veces no conocemos. Yo los invito a que las revisemos y si ahí definitivamente no nos encuadramos, ok, ahí ya nos vamos al caso específico, a ver cómo lo regulamos, por qué medio lo regulamos, pero sí existen. No están los embarques globales como en Expo, obviamente, porque es diferente. Ustedes saben que para importaciones, pues como hay pago de tributos, pues el tema es un poco más sensible. En Expo no hay tributos, pues entonces hay unas facilidades que no tenemos en Info, pero sí, digamos que ahí la idea es empezar a construir como esas cosas muy puntuales con esos parágrafos o esas excepciones en donde podemos ir introduciendo eso. No sé si a ustedes les llegó ese forms donde estábamos dando como el espacio para que incluyeran normas, creo que sí, porque estaban Andy, Analde, No, no Laico, entonces yo se lo mando entonces a Carolina para que lo puedan incorporar entre hoy y mañana, de pronto como por lo menos dejar ahí esas preocupaciones claves del sector floricultor, ¿vale? No sé si allá, Aileen, ustedes iban a decir algo, ¿no? Era un saludo desde allá. Bueno, muchísimas gracias de verdad a todos. Vamos a seguir haciendo estas reuniones y estos encuentros, así que no será la última vez que nos veamos y espero que pues aquí hayamos podido aclarar en parte las preocupaciones, calmar un poco las angustias y saber y comprometernos a que pues esto no para acá, esto continúa
y que lo hacemos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Claudia. Bueno, gracias, doctora Claudia. Obviamente a todo el personal de la DIAN que nos está acompañando. Justamente ese era el objetivo de la reunión. Desde, como lo decía Sandra, nos hemos venido preparando para tener esta reunión, para poder aclarar dudas, pero también esta es una reunión de muchas que seguramente tendremos desde Asocolflores y desde el Comité de Comercio Exterior. Podríamos programar una reunión para contarles más en detalle el proceso del sector floricultor para que ustedes lo puedan entender, para que nos puedan contar esas facilidades que tiene el sistema aduanero de que no estamos aprovechando quizás y que podamos tenerlas en cuenta y adicionalmente generar esos puntos donde realmente no podríamos con la disposición actual pues tener una solución oportuna. Y como lo que mencionábamos, esto es un tema de oportunidad, de tiempos, de ser competitivos a nivel internacional, de seguir llegando pues a estos 100 países o más. Entonces pues nos ponemos a disposición de Socolflores. Recuerden que esta sesión está siendo grabada, se las vamos a compartir a todos ustedes. Vamos a recoger las preguntas, todas las que se hicieron de manera, digamos, hablada, pero también de manera escrita. Les vamos a hacer como un resumen, una ayuda de memoria de las respuestas posibles y con eso, pues las vamos a validar igual con ustedes para poderlas socializar y que todos estemos en la misma página y ya internamente pues coordinaremos la reunión respectiva. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que nos estuvieron acompañando todo el tiempo y por supuesto el auditorio. Mil gracias.